Cuarta parte. El mundo de lo simple. Introducción. ¿Qué es lo que es especialmente interesante en lo simple? Tiene que ver con las cualidades de la mente que se conservan, incluso mejoradas, de modo que, aunque mentalmente defectuosas en algunos aspectos, pueden ser mentalmente interesantes, incluso mentalmente completas, en otros. Cualidades de la mente distintas de la conceptual. Como Clifford Geertz enfatiza repetidamente, los salvajes no son ni simples ni niños, los niños no tienen una cultura salvaje, y los simples no son ni salvajes ni niños. Si vamos a usar una sola palabra aquí, tendría que ser concreción. Su mundo es vívido, intenso, detallado, pero simple, precisamente porque es concreto, ni complicado, diluido ni unificado por abstracción. Lo concreto es elemental, es lo que hace que la realidad sea real, viva, personal y significativa. Todo esto se pierde si se pierde el hormigón. La idea de la preservación de lo concreto en el daño cerebral, no la regresión a él, sino la preservación de él, de modo que se conserve la personalidad y la identidad esenciales y la humanidad, el ser de la criatura herida. Con todo el peso moral y la rica imaginación de un hombre, a pesar de la devastación de sus poderes abstractos y proposicionales. La ciencia clásica no utiliza lo concreto, se equipará con lo trivial en neurología y psiquiatría. Necesita una ciencia romántica para pagarle todo lo que debe. Y en lo simple nos enfrentamos a lo concreto de frente, lo concreto puro y simple, en una intensidad sin reservas. Puede constituir el portal a la sensibilidad, la imaginación, la profundidad. O puede limitar al poseedor, o al poseído, a detalles sin sentido. Pero de mucho mayor interés, mucho más humano, es el correcto uso y desarrollo del hormigón. Lo concreto puede convertirse en vehículo de misterio, belleza y profundidad, en un camino hacia las emociones, la imaginación, el espíritu, tanto como cualquier concepción abstracta. Entonces, conceptualmente, los deficientes mentales pueden ser lisiados, pero en sus poderes de aprehensión concreta y simbólica pueden ser completamente iguales a cualquier individuo normal. Kierkegaard escribió en su lecho de muerte: un hombre puede ser muy bajo intelectualmente, incapaz de poner la llave de una puerta, y mucho menos comprender las leyes newtonianas del movimiento, completamente incapaz de comprender el mundo como conceptos y, sin embargo, completamente capaz, y de hecho dotado, para comprender el mundo como concreción, como símbolos. Este es el otro lado casi sublime, de las criaturas singulares, los simplones dotados, Martín, José y los gemelos. 21 Rebeca. Rebeca tenía 19 años, pero, como decía su abuela, no podía encontrar su camino alrededor de la cuadra, no podía abrir una puerta con confianza con una llave. Tenía confusión izquierda/derecha. Ella parecía no tener sentido del espacio. Aunque cuando bailaba desaparecía toda su torpeza. Rebeca tenía un paladar hendido parcial, lo que provocó un silbido en su habla, dedos cortos y regordetes, con uñas desafiladas y deformadas, y una miopía alta y degenerativa que requería anteojos muy gruesos, todos ellos estigmas de la misma condición congénita que le había causado defectos cerebrales y mentales. Ella era dolorosamente tímida y retraída. Pero era capaz de tener apegos cálidos, profundos e incluso apasionados. Su abuela, la había criado desde los 3 años, cuando quedó huérfana por la muerte de ambos padres. Le gustaba mucho la naturaleza, tiene hambre de historias, dijo su abuela, necesitaba que se le volviera a presentar el mundo en imágenes verbales, en lenguaje, y parecía tener pocas dificultades para seguir las metáforas y los símbolos de poemas incluso bastante profundos, en marcado contraste con su incapacidad para las proposiciones e instrucciones simples. No podía contar el cambio, los cálculos más simples la derrotaron, nunca pudo aprender a leer ni a escribir, y promediaría 60 o menos en las pruebas de CI. Entonces, intelectualmente, Rebeca se sintió inválida, espiritualmente se sentía un ser pleno y completo. Cuando la vi por primera vez, vi sus deficiencias neurológicas, una multitud de apraxia y agnosia, una masa de deficiencias y averías sensoriomotoras, limitaciones de esquemas intelectuales y conceptos similares, según el criterio de Piaget, a los de un niño de 8 años. La próxima vez que la vi a Rebeca sentada en un banco, mirando el follaje de abril en silencio, con obvio deleite. Sentada allí, con un vestido ligero, su rostro tranquilo y levemente sonriente. Podría haber sido cualquier mujer joven disfrutando de un hermoso día de primavera. Esta era mi visión humana, a diferencia de mi visión neurológica. Lo había hecho espantosamente en las pruebas, que, en cierto sentido, estaban diseñadas, como todas las pruebas neurológicas y psicológicas, no solo para descubrir, para sacar a relucir los déficits, sino para descomponerla en funciones y déficits. Se había desmoronado, horriblemente, en una prueba formal, pero ahora estaba misteriosamente junta y serena. Pero las pruebas no habían dado indicios de nada más que los déficits, de cualquier cosa, por así decirlo, más allá de sus déficits. No me habían dado ningún indicio de sus poderes positivos, su capacidad para percibir el mundo real, el mundo de la naturaleza, y tal vez de la imaginación, como un todo coherente, inteligible y poético, su capacidad para ver esto, pensar esto y vivir esto. Me encontré pensando, puede usar un modo narrativo, o dramático, para componer e integrar un mundo coherente. Y mientras pensaba,
recordé su baile, y cómo esto podría organizar sus movimientos torpes y torpes de otra manera. Luego, en noviembre, murió su abuela, y la luz, la alegría que había expresado en abril ahora se convirtió en el dolor y la oscuridad más profundos. Estaba devastada, pero se comportó con gran dignidad. La llamé tan pronto como escuché la noticia. Su discurso fue nuevamente eyaculado, jacksoniano, en breves expresiones de dolor y lamentación. ¿Por qué tuvo que irse?, gritó, y agregó, estoy llorando por mí, no por ella. Tengo tanto frío, gritó, acurrucándose en sí misma. No está afuera, es invierno adentro. Fría como la muerte, añadió. Ella era parte de mí. Parte de mí murió con ella. Estaba completa en su duelo, trágico y completo, no había absolutamente ninguna sensación de que fuera entonces una deficiente mental. Después de media hora, dijo, es invierno. Me siento muerta. Pero sé que la primavera volverá. Durante los meses intermedios, entre la primera vez que la vi, en abril, y la muerte de su abuela en noviembre, Rebecca fue presionada a una variedad de talleres y clases, como parte de nuestro impulso cognitivo y del desarrollo. No funcionó con la mayoría de ellos. No fue lo correcto, porque lo que hicimos fue impulsarlos completamente sobre sus limitaciones, como ya se había hecho, inútilmente y, a menudo, hasta el punto de la crueldad, a lo largo de sus vidas. Prestamos demasiada atención a los defectos de nuestros pacientes y muy poca a lo que estaba intacto o preservado. Rebecca dejó en claro las dos formas de pensamiento y mente, paradigmática y narrativa, en la terminología de Brunard. Y aunque igualmente natural y nativa de la mente humana en expansión, la narrativa es lo primero, tiene prioridad espiritual. Los niños muy pequeños aman y exigen historias, es este poder narrativo o simbólico el que da un sentido del mundo, una realidad concreta en la forma imaginativa del símbolo y la historia, cuando el pensamiento abstracto no puede proporcionar nada en absoluto. Un niño sigue la Biblia antes de seguir a Euclides. No porque la Biblia sea más simple, sino porque tiene un formato simbólico y narrativo. Y así Rebecca, a los 19 años, seguía siendo como una niña. Como una niña, pero no una niña, porque era adulta. Con Rebecca, permitida o animada en un desarrollo personal, los poderes emocionales, narrativos y simbólicos pueden desarrollarse con fuerza y exuberancia, y pueden producir, como en Rebecca, una especie de poeta natural, y Rebecca se dio cuenta plenamente de esto. Después de la muerte de su abuela, se volvió clara y decisiva. No quiero más clases, no más talleres, dijo. Ellos no hacen nada por mí. No hacen nada para unirme. Miró hacia la alfombra de la oficina y dijo. Soy como una especie de alfombra viva. Necesito un patrón, un diseño, como el que tienes en esa alfombra. Me deshago, a menos que haya un diseño. Pensé, se puede tener una alfombra en bruto sin un diseño. ¿Podría uno tener el diseño sin la alfombra? Una alfombra viva, como era Rebecca, tenía que tener ambas cosas, y ella, especialmente, con su falta de estructura esquemática, la urdimbre y la trama, el tejido, de la alfombra, por así decirlo, de hecho, podría deshacerse sin un diseño, la estructura escénica o narrativa de la alfombra. Debo tener sentido, prosiguió. Lo que realmente amo, es el teatro. Sacamos a Rebecca del taller que odiaba y logramos inscribirla en un grupo de teatro especial. A ella le encantaba esto, la componía, lo hizo asombrosamente bien, se convirtió en una persona completa. Y ahora, si uno ve a Rebecca en el escenario, porque el teatro y el grupo de teatro pronto se convirtió en su vida, uno nunca adivinaría que tenía un defecto mental. Postdata. El poder de la música, la narrativa y el teatro es de la mayor importancia práctica y teórica. Incluso personas con un coeficiente intelectual por debajo de 20 y la incompetencia motora más extrema y el desconcierto. Sus movimientos toscos pueden desaparecer en un momento con música y baile. Lo mismo puede observarse en pacientes con daño severo del lóbulo frontal y apraxia, incapacidad para hacer cosas, para retener las secuencias y programas motores más simples, incluso para caminar, a pesar de la inteligencia perfectamente conservada en todos los demás aspectos. Lo que vemos es el poder de la música para organizar, y para hacerlo eficazmente, así como con alegría, cuando fallan las formas abstractas o esquemáticas de organización. Por lo tanto, la música, o cualquier otra forma de narrativa, es esencial cuando se trabaja con retrasados o apráxicos, la educación o la terapia para ellos deben centrarse en la música o algo equivalente. Y en el drama y aún más, existe el poder del papel para dar organización, para conferir, mientras dure, una personalidad completa. La capacidad de actuar, jugar, ser, parece ser un hecho en la vida humana, de una manera que no tiene nada que ver con las diferencias intelectuales. 22. Una arboleda ambulante. Martina, 61 años, parkinsoniano e incapaz de cuidar de sí mismo por más tiempo. Tuvo meningitis en la infancia, lo que le provocó retraso, impulsividad, convulsiones y algo de espasticidad en un lado. Tenía una escolaridad muy limitada, pero una notable educación musical. Habría sido una vida aburrida y descorazonadora, de no haber sido por sus notables dotes musicales y su sensibilidad, y la alegría que esto le trajo a él, y a otros. Conozco más de 2000 óperas, me dijo, aunque nunca había aprendido ni había podido leer música.
Desafortunadamente, su voz no le llegaba al oído, era melodiosa, pero ronca, con cierta disfonía espástica. Gozó de una modesta fama como enciclopedia andante, que conocía no solo la música de 2000 óperas, sino todos los cantantes que habían tomado los papeles en innumerables representaciones, y todos los detalles de escenografía, puesta en escena, vestimenta y decoración. Pero la verdadera alegría, y lo único que hizo que la vida fuera sustentable, fue la participación real en eventos musicales, cantando en los coros de las iglesias locales. Mientras se elevaba hacia la música, Martín se olvidó de que era un retrasado, olvidó toda la tristeza y la maldad de su vida, sintió una gran amplitud que lo envolvía, se sintió a la vez un verdadero hombre y un verdadero hijo de Dios. Si se le leía una página de una enciclopedia o un periódico, o se le mostraba un mapa de los ríos de Asia o del metro de Nueva York, se registraba instantáneamente en su memoria eidética. Pero no tenía ninguna relación con estas grabaciones eidéticas. ¿Qué hay de su mundo en general? En muchos aspectos, era pequeño, mezquino, desagradable y oscuro, el mundo de alguien que rara vez se había sentido a sí mismo, o se había sentido considerado, un niño u hombre adecuado. En enero, fui a ver a Martín y encontré a un hombre muy diferente, ya no engreído, presumiendo, como antes, pero obviamente suspirando, en dolor espiritual y una especie de dolor físico. Tengo que cantar, dijo con voz ronca. No puedo vivir sin él. Y no es solo música, no puedo rezar sin ella. Y luego dijo, la música, para Bach, era el aparato de la adoración, artículo de Grove sobre Bach, página 304. Nunca he pasado un domingo coma sin ir a la iglesia, sin cantar en el coro. Tengo que irme, dijo con fiereza. Me matará si no lo hago. La iglesia no estaba lejos del hogar, y Martín fue bienvenido. Con esto, la vida cambió repentina y dramáticamente. Martín había vuelto a ocupar el lugar que le correspondía, según lo sentía. Podía cantar, podía adorar, con la música de Bach, todos los domingos, y también disfrutar de la silenciosa autoridad que se le concedía. Lo que fue central para Martín, como había sido central para su padre, fue siempre el espíritu de la música, especialmente la música religiosa, y de la voz como el instrumento divino hecho y ordenado para cantar, para elevarse en júbilo y alabanza. Martín se convirtió en un hombre diferente, luego, cuando regresó al canto y a la iglesia, se recuperó, se volvió real de nuevo. Las pseudo-personas, el estigmatizado retardado, el mocoso y escúpido, desaparecieron, al igual que el eidético irritante, sin emociones e impersonal. Pero la verdadera maravilla fue ver a Martín cuando en realidad cantaba, o en comunión con la música, escuchando con una atención que rayaba en el éxtasis, un hombre en su totalidad atendiendo por completo. Martín fue, en una palabra, transformado. Todo lo que era defectuoso o patológico se desvanecía, y solo se veía absorción y animación, plenitud y salud. Postdata. Un estudio de caso de David Biscott, 1970. Hay muchas similitudes entre Martín y su paciente Harriet G. En ambos casos había poderes extraordinarios, ella podía componer e improvisar al estilo de cualquier compositor. Está claro que ambos podrían ser empujados, o arrastrados, a la clase de hazañas mecánicas consideradas típicas de los sabios idiotas, hazañas a la vez prodigiosas y sin sentido, pero también, cuando no se empujaba o dibujaba de esta manera, mostraba una búsqueda constante de la belleza y el orden. Libro, Sensibilidad a la estructura tonal en un sabio musical con discapacidades del desarrollo. El estudio de este niño prodigio de 5 años, con discapacidades mentales graves y de otro tipo debido a la rubéola materna, no mostró una memoria mecánica de tipo mecánico, sino impresionante sensibilidad a las reglas que gobiernan la composición, particularmente el papel de las diferentes notas en la determinación de la estructura clave, diatónica. Implicando, conocimiento implícito de reglas estructurales en un sentido generativo, es decir, reglas no limitadas a los ejemplos específicos proporcionados por la experiencia de uno. Estoy convencido, también es el caso de Martín, y uno debe preguntarse si no es cierto para todos los sabios idiotas, que pueden ser verdadera y creativamente inteligentes, y no solo tener una habilidad mecánica. Es la inteligencia, aunque en un área especial y estrecha, la que finalmente se impone a uno, y es esta inteligencia la que debe ser reconocida y alimentada. 23 Los gemelos. Ion y Michael, 26 años. Diagnosticado como autista, psicótico o severamente retrasado. No había mucho para ellos, excepto por sus notables recuerdos documentales de los más mínimos detalles visuales de su propia experiencia, y el uso de un algoritmo calendárico inconsciente que les permitía decir de una fecha lejana en el pasado o futuro caería. Pero uno debe dejar a un lado el impulso de limitar y probar, y conocer a los gemelos, observarlos, abiertamente, en silencio, sin presuposiciones, pero con una apertura fenomenológica plena y comprensiva, mientras viven, piensan e interactúan en silencio, persiguiendo su propio vive, espontáneamente, a su manera singular. Entonces uno descubre que hay algo extremadamente misterioso en acción, poderes y profundidades de un tipo quizás fundamental. Son, indistinguibles, imágenes especulares, idénticas en rostro, movimientos corporales, personalidad, mente, idénticas también en sus estigmas de daño cerebral y tisular. Una variedad de tics y gestos peculiares, y una miopía degenerativa muy alta,
que requiere lentes tan gruesos que sus ojos parecen distorsionados. Tienden a aparecer en el programa anual del hospital en el que trabajo. Apariciones en televisión bastante vergonzosas. Los gemelos dicen, deinas una fecha, en cualquier momento de los últimos 40.000 años o de los próximos, y te dicen qué día de la semana sería. También te dirán la fecha de Pascua durante el mismo periodo de 80.000 años. Se puede observar que sus ojos se mueven y fijan de una manera peculiar mientras hacen esto, como si estuvieran desenrollando o escudriñando un paisaje interior, un calendario mental. Tienen apariencia de ver, de visualización intensa, aunque se ha concluido que se trata de puro cálculo. Su memoria de dígitos es notable, y posiblemente ilimitada. Repetirán un número de 3 dígitos, de 30 dígitos, de 300 dígitos, con igual facilidad. Esto también se ha atribuido a un método. Pero cuando se trata de poner a prueba su capacidad de cálculo, las calculadoras mentales, lo hacen asombrosamente mal, tan mal como su coeficiente intelectual de 60. No pueden hacer sumas o restas simples con precisión, y ni siquiera pueden comprender lo que significa la multiplicación o la división. Y se ha inferido y aceptado que lo que está involucrado no es la memoria en absoluto, sino el uso de un algoritmo inconsciente para los cálculos del calendario. Sin embargo, es poco creíble que estos gemelos, incapaces incluso de los métodos aritméticos más simples, pudieran haber inferido, elaborado y estar usando tal algoritmo. Steven Smith, comenta. Aquí, claramente, se trata de recuerdos que parecen de tipo documental, en los que no hay referencia personal, ni relación personal, ni centro viviente de ningún tipo. Pero podría decirse que los recuerdos de este tipo nunca han tenido carácter personal, porque esta es una característica cardinal de la memoria eidética como esta. Y si les preguntas cómo pueden tener tanto en sus mentes, un dígito de 300 cifras, o el trillón de eventos de 4 décadas, dirán, lo vemos. Y ver, visualizar, de extraordinaria intensidad, rango ilimitado y perfecta fidelidad, parece ser la clave para esto. Mi primera visión de los poderes naturales y del modo natural de los gemelos se produjo de una manera espontánea y bastante cómica. Una caja de fósforos cayó sobre su mesa y descargó su contenido en el suelo. 111, ambos lloraron simultáneamente, y luego, en un murmullo, Rion dijo 37. Michael repitió esto, Rion lo dijo por tercera vez y se detuvo. Conté las cerillas, me tomó un tiempo, y eran 111. ¿Cómo pudiste contar los partidos tan rápido?, pregunté. No contamos, dijeron. Vimos el 111. ¿Y por qué murmuraste 37 y lo repites 3 veces?, les pregunté a los gemelos. Dijeron al unísono, 37, 37, 37, 111. Y esto, si es posible, lo encontré aún más desconcertante. Que deberían ver 111, 111 es, una especie de tono absoluto, para los números. Caso similar, Zacharias Dase, el prodigio del número, que instantáneamente gritaría 183 o 79 si se derramaba una pila de guisantes, y indicó lo mejor que pudo, también era un estúpido, que no contó los guisantes, sino que simplemente vio su número, en su conjunto, en un instante. Ya había llegado a sentir, a través de sus ver eventos y fechas, si sostenía, un inmenso tapiz mnemotécnico, un vasto, o posiblemente infinito, paisaje en el que todo podía verse, ya sea aislado o en relación. Fue el aislamiento, más que un sentido de relación, lo que se exhibió principalmente cuando desplegaron su documental implacable y azaroso. Si pudieran ver 111 nes de un vistazo, si pudieran ver una constelación completa de números, no podrían también ver, de un vistazo, ver, reconocer, relacionar y comparar, de una manera completamente sensual, y forma no intelectual, formaciones enormemente complejas y constelaciones de números. Un poder ridículo, incluso incapacitante. Una segunda vez que estaban sentados juntos en un rincón, parecían estar encerrados en una conversación singular, puramente numérica. Rion decía un número de 6 cifras. Michael captaba el número, asentía, sonreía y parecía saborearlo. Luego él, a su vez, diría otro número de 6 cifras, y ahora fue Rion quien lo recibió y lo apreció mucho. Mientras conducía a casa, pensé en las gemelas de Luria, Liosa y Yura, gemelos idénticos con daño cerebral y del habla, y cómo jugarían y parlotearían entre ellos, en un lenguaje primitivo, parecido a un balbuceo propio. Rion y Michael ni siquiera usaban palabras o medias palabras, simplemente se lanzaban números el uno al otro. Eran estos números borgesianos o funesianos, meras enredaderas numéricas, o melenas de pony, o constelaciones, formas numéricas privadas, una especie de argot numérico, conocida solo por los gemelos. Tan pronto como llegué a casa, saqué tablas de potencias, factores, logaritmos y números primos. Los números de 6 cifras que habían intercambiado los gemelos eran primos, es decir, números que no podían dividirse uniformemente por ningún otro número entero que no fuera el mismo o uno. Habían visto o poseído de alguna manera un libro como el mío, o estaban, de una manera inimaginable, ellos mismos viendo números primos, de la misma manera que habían visto 111 nes, o triple 37 nes. Ciertamente, no podían calcularlos, no podían calcular nada. Regresé a la sala al día siguiente, aventuré una prima de 8 cifras. Ambos se volvieron hacia mí,
luego de repente se quedaron quietos, después de un proceso interno de prueba inimaginable, de repente vieron mi propio número de 8 dígitos como primo. Se separaron un poco, dejando espacio para mí, un nuevo compañero de juegos numérico, un tercero en su mundo. Entonces John sacó un número de 9 cifras, y después de Michael, respondió con uno similar. Y luego agregué un número primo de 10 cifras que encontré en mi libro. Y luego Juan, después de una prodigiosa contemplación interna, sacó a relucir un número de 12 cifras. No tenía forma de comprobar esto, porque mi propio libro no iba más allá de 10 números primos. Pero Michael estaba a la altura, aunque tardó 5 minutos, y una hora más tarde los gemelos intercambiaban números primos de 20 cifras. Pero no existe un método simple para primos de este orden, y sin embargo los gemelos lo estaban haciendo. Pensé en Dase, que carecía singularmente de comprensión matemática. Sin embargo, en 12 años hizo tablas de factores y números primos para el séptimo y casi la totalidad del octavo millón. Pero no estaba claro, es si Dase tenía algún método para las tablas que hizo, o si, como se insinuó en sus simples experimentos de visualización de números, de alguna manera vio estos grandes números primos, como aparentemente lo hicieron los gemelos. Los observé en innumerables otros tipos de juegos numéricos o comunión numérica, se trata de propiedades o cualidades reales, porque lo arbitrario, como los números aleatorios, no les proporciona ningún placer. Está claro que deben tener sentido en sus números. Un par de ejemplos, el músico que convierte los números en música y el contador que convierte la música en números. Difícilmente se podría tener, se siente, tipos de mente más opuestos o, al menos, modos mentales más opuestos. Creo que los gemelos, que tienen un sentimiento extraordinario por los números, sin poder calcular en absoluto, están aliados no con Baxter sino con Taak en este asunto. Excepto que no convierten los números en música, sino que los sienten, en sí mismos, como formas, como tonos. Dmitri Mendeleev, por ejemplo, llevó consigo, escritas en tarjetas, las propiedades numéricas de los elementos, hasta que se volvieron completamente familiares para él, tan familiares que ya no los consideraba agregados de propiedades, sino, así dice él nosotros, como rostros familiares. Ahora veía los elementos, icónica y fisonómicamente, como rostros relacionados, como miembros de una familia. El filósofo busca escuchar dentro de sí mismo los ecos de la Sinfonía Mundial, escribe Nietzsche, y reproyectarlos en forma de conceptos. Los gemelos, aunque imbéciles, escuchan la Sinfonía Mundial, supongo, pero escúchalo completamente en forma de números. Siempre se ha llamado a las matemáticas la reina de las ciencias, y los matemáticos siempre han sentido el número como el gran misterio y el mundo como organizado, misteriosamente, por el poder del número. Y, sin embargo, creo que los números para ellos no son solo números, sino significados, significantes cuyo significado es el mundo. Los gemelos parecen emplear una cognición directa, ven, directamente, un universo y un cielo de números. Pero ¿qué derecho tenemos a llamarlo patológico? Proporciona una singular autosuficiencia y serenidad a sus vidas, y una con la que podría ser trágico interferir o romper. Esta serenidad fue, de hecho, interrumpida y rota, cuando se sintió que los gemelos debían ser separados, por su propio bien, para evitar su comunicación malsana, y para que pudieran salir y enfrentar al mundo fueron separados, en 1977. Ambos han sido trasladados ahora a casas de transición y realizan trabajos serviles, por dinero de bolsillo. Pueden tomar autobuses y mantenerse moderadamente presentables y limpios, aunque su carácter estúpido y psicótico todavía es reconocible a simple vista. Pero también hay un lado negativo. Privados de su comunión numérica entre ellos, y de tiempo y oportunidad para cualquier contemplación o comunión en absoluto, siempre están siendo apresurados y empujados de un trabajo a otro, parecen haber perdido su extraño poder numérico. Y con esto el principal gozo y sentido de sus vidas. Pero esto se considera un pequeño precio a pagar, sin duda, por haberse vuelto casi independientes y socialmente aceptables. Uno recuerda el tratamiento de Nadia, una niña autista con un don fenomenal para el dibujo. Nadia también fue sometida a un régimen terapéutico para encontrar formas de maximizar sus potencialidades en otras direcciones. El efecto neto fue que empezó a hablar y dejó de dibujar. Nigel Dennis comenta, nos quedamos con un genio a quien se le ha quitado su genio, sin dejar nada más que un defecto generalizado. ¿Qué se supone que debemos pensar sobre una cura tan curiosa? En el caso de los gemelos, por supuesto, no era solo una facultad, sino el centro personal y emocional de sus vidas. Y ahora están separados, ahora se ha ido, ya no hay ningún sentido o centro en sus vidas. Postdata. Su capacidad para determinar los días de la semana dentro de un periodo de 80.000 años sugiere un algoritmo bastante simple. Uno divide el número total de días entre ahora y entonces por 7. Si no hay resto, esa fecha cae en el mismo día que ahora, si el resto es 1, esa fecha es un día después, y así. Observe que la aritmética modular es cíclica, consta de patrones repetitivos. Quizás los gemelos estaban visualizando estos patrones, ya sea en forma de gráficos fácilmente construidos o en algún tipo de paisaje. Esto deja sin respuesta por qué los gemelos se comunican en números primos. Pero la aritmética del calendario requiere el primo de 7. Y si uno está pensando en aritmética modular en general,
la división modular producirá patrones cíclicos nítidos solo si se usan números primos. Cuando dicen acerca de las cerillas 111, 37 tres veces, tenga en cuenta que están tomando el principal 37 y multiplicando por 3. De hecho, solo los patrones principales podrían ser visualizados. Los diferentes patrones producidos por los diferentes números primos, por ejemplo, tablas de multiplicar, pueden ser las piezas de información visual que se comunican entre sí cuando repiten un número primo dado. En resumen, la aritmética modular puede ayudarlos a recuperar su pasado y, en consecuencia, los patrones creados al usar estos cálculos, que solo ocurren con números primos, pueden adquirir un significado particular para los gemelos. Uno tiene que preguntarse si no puede haber una aritmética convencional, es decir, una aritmética de operaciones, a menudo irritante para el maestro y el alumno, antinatural y difícil de aprender, y también una aritmética profunda del tipo descrito por Gauss, que puede ser verdaderamente innato para el cerebro, tan innato como la sintaxis profunda y las gramáticas generativas de Chomsky. Tal aritmética, en mentes como las de los gemelos, podría ser dinámica y casi viva. La niña de los Parks, ella, era una dibujante talentosa y también muy dotada con los números. Estaba fascinada por el orden de los números, especialmente los números primos. Otro niño autista, que cubría hojas de papel con números escritos compulsivamente. Todos eran primos, otro joven autista que también estaba fascinado por los factores y los números primos, y cómo los percibió instantáneamente como especiales. Algo especial, Joe, sobre ese número, 4875. Joe, es simplemente Davisabal entre 13 y 25. De otro, 7241 es Davisabal entre 13 y 557. Y de 8741, es un número primo. No está claro cómo se llega a las respuestas casi instantáneamente, si son elaboradas, conocidas, recordadas, o, de alguna manera, simplemente vistas. Lo que está claro es el peculiar sentido de placer y significado que se atribuye a los números primos. Kurt Gödel ha discutido cómo los números, especialmente los números primos, pueden servir como marcadores para ideas, personas, lugares, lo que sea, y tal marca gödeliana allanaría el camino para una aritmetización o numeralización del mundo. Si esto ocurre, los gemelos no viven simplemente en un mundo de números, sino en un mundo, en el mundo, como números, siendo su meditación o juego numérico una especie de meditación existencial y, si se puede entender, o encontrar también la clave de una comunicación extraña y precisa. En la prosopagnosia, en la que, como consecuencia de una lesión en la corteza occipital derecha, los pacientes se vuelven incapaces de reconocer rostros como tales, y tienen que emplear una ruta elaborada, absurda e indirecta, que involucra un análisis de características independientes y sin sentido. 24. El artista autista. Dibuja esto, dije, y le di a José mi reloj de bolsillo. Tenía unos 21 años, dibujaba José con absoluta quietud, concentrándose por completo en el pequeño reloj que tenía delante. José había dibujado el reloj con notable fidelidad, poniendo en cada característica, al menos cada característica esencial, la hora, aunque esto se registró fielmente como 11:31, pero también cada segundo, y el dial de segundos insertado, pero José no tenía idea del tiempo y, por lo demás, había una extraña mezcla de precisión, con curiosas elaboraciones y variaciones. Luego, José entró casualmente en la clínica. Hubo una sonrisa repentina y tímida, como un vistazo a través de una puerta. Quiero ver más dibujos, y le di mi bolígrafo. Yo tenía una copia de Arizona. Carreteras conmigo, la portada mostraba una escena idílica de personas navegando en canoa por un lago, con un telón de fondo de montañas y puesta de sol. Le dije, ve a la canoa. Rápidamente, José delineó las siluetas de las figuras y la canoa. Los miró, luego desvió la mirada, sus formas se fijaron en su mente, luego rápidamente las bloqueó con el costado del bolígrafo. Me sorprendió la rapidez y la minuciosa precisión de la reproducción, pues la imagen tenía una calidad dramática que no estaba presente en el original. Las diminutas figuras, agrandadas, eran más intensas, más vivas, tenían un sentimiento de implicación y propósito nada claro en el original. La llamada iconicidad, subjetividad, intencionalidad, dramatización, estaban presentes. Parecía tener claros poderes de imaginación y creatividad. No fue una canoa sino su canoa lo que emergió en el dibujo. Dibuja esto, dije, señalando un pez. Lo miró intensamente, pareció sonreír para sí mismo y luego se dio la vuelta y sacó un pez. El pez de José, inclinado y en equilibrio, era ricamente tridimensional, mucho más parecido a un pez real que el original. La canoa había demostrado que José tenía una memoria visual impresionante y más. El pez mostraba una imaginación viva y distintiva, un sentido del humor y algo parecido al arte de los cuentos de hadas, ciertamente no un gran arte, era primitivo, tal vez era arte infantil, pero, sin duda, era una especie de arte. Tenía a mi disposición un extenso cuadro que contenía descripciones tempranas de su enfermedad original, fiebre muy alta a la edad de 8 años, asociada con la aparición de convulsiones incesantes y, posteriormente, continuas, y la rápida aparición de una lesión cerebral o lesión cerebral. Condición autista. Su líquido cefalorraquídeo había sido anormal durante la etapa aguda de la enfermedad.
El consenso fue que probablemente había sufrido una especie de encefalitis. Sus ataques eran de muchos tipos diferentes: pequeño mal, gran mal, acinético y psicomotor, siendo estos últimos ataques de un tipo excepcionalmente complejo. Las convulsiones psicomotoras también pueden estar asociadas con la pasión y la violencia repentinas, y la aparición de estados de comportamiento peculiares incluso entre convulsiones, la llamada personalidad psicomotora. Invariablemente se asocian con trastornos o daños en los lóbulos temporales, y en José se había demostrado un trastorno severo del lóbulo temporal, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, mediante innumerables EEG. Los lóbulos temporales también están asociados a las capacidades auditivas y, en particular, a la percepción y producción del habla. El Dr. Rapin no solo había considerado a José como autista, sino que se había preguntado si un trastorno del lóbulo temporal había causado una agnosia auditiva verbal, una incapacidad para reconocer los sonidos del habla que interferían con su capacidad para usar o comprender la palabra hablada. Por lo llamativo, porque se volvió mudo y dejó de hablar con los demás cuando se enfermó. Aparentemente, se ahorró una capacidad, quizás mejorada de una manera compensatoria, una pasión y un poder para dibujar inusuales, que se habían hecho evidentes desde la primera infancia. Con el inicio de su enfermedad, con sus ataques aparentemente intratables, podría tener 20 o 30 convulsiones importantes al día y pequeños ataques, caídas, espacios en blanco o estados de ensueño incontables. Con la pérdida del habla y su regresión intelectual y emocional general, José se encontró en un estado extraño y trágico. A la edad de 9 años, abandonó la escuela, la sociedad, casi todo lo que para un niño normal sería la realidad. Durante 15 años apenas salía de la casa, aparentemente por convulsiones intratables. Su madre sostenía que no se atrevía a sacarlo, de lo contrario tendría 20 o 30 convulsiones en la calle todos los días. Se probaron todo tipo de anticonvulsivos, pero su epilepsia parecía intratable. José, en efecto, desapareció del mundo, estaba perdido para el seguimiento, confinado y convulsionando en su sótano. Mostró pasión por las revistas pictóricas, especialmente de historia natural, y cuando podía, entre ataques y regaños, encontraba muñones de lápiz y dibujaba lo que veía. Esto, y solo esto, se le permitió retener, el único vínculo que le quedaba con la realidad. Llegar al hospital y tener sus convulsiones controladas por poderosas drogas nuevas, por primera vez, le dio algo de espacio y libertad, una liberación, tanto fisiológica como psicológica, de un tipo que no había conocido desde la edad de 8 años. Los hospitales son lugares que brindan refugio al alma atormentada y agitada por la tormenta, le brindan esa mezcla de orden y libertad que tanto necesita. Llevaba 4 semanas en el hospital, empezó a tener esperanzas, volverse más animado, volverse hacia los demás como nunca lo había hecho antes, al menos no desde el inicio del autismo. Pero ahora había la tentación y la presión de interactuar, una presión que a menudo era demasiado. Y precisamente en ese momento José recaería, en el aislamiento, en los primitivos movimientos de balanceo que había mostrado en un principio. La tercera vez, estaba sentado, meciéndose, en la espantosa sala de estar, con el rostro y los ojos cerrados, una imagen de regresión. Tan pronto como lo llamé, se levantó de un salto y, ansioso, hambriento, me siguió hasta la sala de arte. Dije, ese pez, puedes recordarlo, puedes dibujarlo de nuevo. Cerró los ojos por un momento, convocando una imagen. Y luego dibujó. Seguía siendo una trucha, con manchas de arco iris, con aletas con flecos y una cola bifurcada, pero, esta vez, con rasgos notoriamente humanos, una extraña fosa nasal, ¿qué pez tiene fosas nasales? Y un par de labios maduros humanos. El pez antes había existido, como un icono, aislado, ahora se convertiría en parte de un mundo, una escena. Rápidamente dibujó un pececito, un compañero, obviamente en juego. No pude evitar la sensación de que este dibujo era simbólico, el pez pequeño y el pez grande, quizás él y yo. Luego, encontré una tarjeta de Navidad, un petirrojo en el tronco de un árbol, nieve y ramitas desnudas por todas partes. Hice un gesto hacia el pájaro y le di la pluma a José. El pájaro estaba finamente dibujado. Pero la ramita seca de invierno, junto al tronco del árbol, se había disparado en su dibujo y se había expandido hasta convertirse en una florida flor abierta. Que José había cambiado el invierno en primavera. Ahora, finalmente, comenzó a hablar, aunque hablar es un término demasiado fuerte para el sonido extraño, el tropezar, que salió. Habíamos reducido, aunque no anulado, sus trastornos del lóbulo temporal, sus EEG, todavía mostraban en estos lóbulos una especie de murmullo eléctrico de bajo grado, picos ocasionales, disritmia, ondas lentas. Si pudiera eliminar sus convulsiones, no podría revertir el daño que habían sufrido. Habíamos mejorado su potencial fisiológico para el habla, aunque había un deterioro de su capacidad para usar, comprender y reconocer el habla. Pero ahora estaba luchando por recuperar su comprensión y habla, y de hecho se había vuelto en contra de prácticamente toda comunicación con los demás, verbal y de otro tipo. La alteración del habla y la negativa a hablar se habían asociado antes en la doble malignidad de la enfermedad, incluso a José nunca le hablaría con una facilidad que se acercara a la normalidad, ese habla nunca podría, para él, ser un vehículo real para la autoexpresión, solo podría servir para expresar sus necesidades más simples. Y él mismo parecía sentir esto también y,
mientras continuaba luchando por hablar, se volvió más ferozmente hacia el dibujo para expresarse. Un episodio final. Cuando subí a esta nueva sala, agitó la mano con lujuria tan pronto como me vio, un gesto abierto y extrovertido. Señaló la puerta cerrada, quería que se abriera, quería salir. Abrió el camino hacia la planta baja, hacia el jardín iluminado por el sol y cubierto de maleza. Tampoco tuve que ofrecerle un bolígrafo, él mismo tomó uno. Estaba encantado sobre todo por los grandes dientes de león amarillos, abiertos, con todas sus flores abiertas al sol. La necesidad de dibujar, fue inmediata y fuerte, colocó su portapapeles en el suelo y, sosteniendo el diente de león, lo dibujó. Es un dibujo espléndido, preciso y vivo. Demuestra su amor por la realidad, por otra forma de vida. Su mente no está construida para lo abstracto, lo conceptual. Eso no está disponible para él como un camino hacia la verdad. Pero tiene una pasión y un poder real por lo particular, lo ama, entra en ello, lo recrea. Y lo particular, si uno es lo suficientemente particular, es también el camino de la naturaleza hacia la realidad y la verdad. Lo abstracto, lo categórico, no tiene ningún interés para la persona autista, lo concreto, lo particular, lo singular, lo es todo. Por lo tanto, viven, no en un universo, sino en un multiverso, de innumerables, exactos y apasionadamente intensos detalles. Puede haber una profunda satisfacción en los detalles, sobre todo si brillan, como puede ser para José, con un resplandor emblemático. Creo que José, autista, simplón también, tiene tal don para lo concreto, para la forma, que es, a su manera, un naturalista y artista natural. Capta el mundo como formas y las reproduce. Tiene excelentes poderes literales, pero también tiene poderes figurativos. Los autistas, por su naturaleza, rara vez están abiertos a la influencia. Su destino es estar aislado y, por tanto, ser original. Su visión, si se puede vislumbrar, viene de adentro y parece aborigen. El autismo fue visto una vez como una esquizofrenia infantil, pero la queja del esquizofrénico siempre es de influencia desde el exterior, es pasivo, se juega con él, no puede ser el mismo. El autista se quejaría, si se quejaba, de ausencia de influencia, de aislamiento absoluto. En el autismo clásico, que es manifiesto, y a menudo total, hacia el tercer año de vida, el corte es tan temprano que puede no haber memoria del principal. En el autismo secundario, como el de José, causado por una enfermedad cerebral en una etapa posterior de la vida, hay algo de memoria, quizás algo de nostalgia, por el principal. Esto puede explicar por qué José era más accesible en el dibujo. ¿Qué le depara el futuro a José? Hay algún lugar para él en el mundo que empleará su autonomía, pero lo dejará intacto. Ha realizado bellos retablos, en mosaico y madera teñida, para iglesias. Ha tallado letras exquisitas en lápidas. Su trabajo actual es imprimir a mano varios avisos para la sala. Él podría hacer todo esto, pero, lamentablemente, no hará ninguno, a menos que alguien muy comprensivo pueda guiarlo y emplearlo. Porque, tal como están las estrellas, probablemente no hará nada y pasará una vida inútil e infructuosa, como lo hacen tantas otras personas autistas, ignoradas, despreocupadas, en la parte trasera de un hospital estatal. Postdata. Los dones artísticos de un orden bastante elevado no son infrecuentes entre los autistas. Pero debe ocurrir una producción espontánea de dibujos impactantes. Esas parecen ser las características cardinales de tales dibujos. Estos incluyen características negativas, como la derivación y la estereotipia, y las positivas, como una capacidad inusual para la interpretación tardía y para hacer que el objeto se perciba, no como se concibe, de ahí el tipo de ingenuidad inspirada que se ve especialmente. Morishima y Motsuji, que han tenido un éxito notable al llevar a los autistas de una infancia sin instrucción, y aparentemente imposible de enseñar, a un arte adulto profesionalmente logrado. Morishima favorece las técnicas de instrucción especiales, formación de habilidades altamente estructuradas, una especie de aprendizaje y el fomento del dibujo como medio de comunicación. Pero tal entrenamiento formal, no es suficiente. Se requiere una relación más íntima y empática. El Dr. Park concluye el mundo de lo simple. El secreto puede estar en otra parte, en la dedicación que llevó a Motsuji a vivir con otro artista retrasado en su casa y a escribir. El secreto para desarrollar el talento de Yanamura fue compartir su espíritu. El maestro debe amar a la persona retrasada hermosa y honesta, y vivir en un mundo retrasado y purificado.